Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? El instructor FIDE Gerardo Hernández nuevamente comentando las variedades de mates al rey. Veremos hoy la variedad de el mate de las charreteras. Continuaremos con esta simpática variedad de jaque mate al rey. Hoy veremos una hermosa partida disputada el año 1953 en Harwich. Corresponde a una apertura escandinava o defensa escandinava, mejor dicho, donde el maestro Auchenberg se enfrentó al maestro Anderson. Con las piezas blancas, el maestro Anderson inicia el juego con E4 y como ustedes saben ya, esto es la famosa defensa escandinava. Es una jugada donde el negro hace D5 para tomar la iniciativa prontamente y arrebatarle esta. Es como jugar con las blancas, con las piezas negras, es decir, tomar inmediatamente las riendas del juego. Pero el blanco veremos cómo procede contra este esquema. El cambio de peones para generar la salida de prematura de la dama negra, pero en este caso el negro va a hacer otra jugada que es caballo F6 para no exponer a su dama. D4, las blancas inmediatamente invaden el centro con el avance de su peón de la dama y las negras tienen que gastar un tiempo en capturar el peón que ellos entregaron. Pero en esta posición era más interesante haber jugado la incisiva C6. Las blancas, después de caballo por D5, juegan C4, teniendo un pequeño control del centro con sus peones. No han movido piezas, pero los peones blancos desbaratan la posición de la figura negra en el centro del tablero, que obligan a abandonar hacia alguno de los flancos. En este caso, el negro, con buen criterio, regrese hacia el flanco de rey, donde su rey posteriormente se va a enrocar y buscará un abrigo. Por lo tanto, tiene que tener piezas que lo protejan. Caballo C3, las blancas E6 para darle salida al alfil que está en F8. Alfil G5, buena jugada, clavando el caballo F6. Alfil E7, pronto a enrocarse. Caballo F3, enroque corto. Alfil D3, ya enfilando la pareja de alfiles hacia el enroque de las negras. C6. Acá las negras juegan un tanto pasivas. Más incisiva era el toque C5, donde se hacía contacto directamente con el centro avanzado de las blancas. El juego pasivo generalmente lleva a la semilla de la destrucción. Veremos cómo el blanco saca partido de este tímido andar de las piezas negras al comienzo del juego. Dama E2, caballo B a D7, torre D1, rápidamente la torre blanca se ubica en la columna semiabierta. Nótese que el blanco, la torre blanca llega rápidamente y las negras todavía no pueden ocupar dicha columna semiabierta con su otra torre. H6. Esta es una jugada dudosa que genera debilidades. Generalmente los peones de los enroques no deben avanzarse salvo circunstancias muy poderosas, porque eso motiva justamente el avance de los peones enemigos y que se abren como punta de lanza contra este peón avanzado. H4, hermosa jugada de ataque, donde el blanco realiza este sacrificio que es temático en estas posiciones y que no puede ser aceptado, ya que el rey de las negras sucumbiría rápidamente. Veremos, el negro hace torre E8 con buen criterio, rehusando el sacrificio del alfil que está en G5. Veremos qué pasa si las negras hubiesen capturado dicho alfil. Se hubiese encontrado con caballo G4, caballo E5, procurando rápidamente el ingreso de las piezas blancas a la columna H que ya está abierta. Caballo por caballo, y acá el negro sucumbiría en un mate muy rápido con torre H8 jaque. Estos son sacrificios de desviación, es decir, el rey sale a un lugar que no le es conveniente. Rey por H8, dama, acá dama H5 y
la dama blanca, al entrar a la posición del enroque de las negras, obliga, ¿no es cierto? Única jugada, rey G8 y dama H7 mate. Vemos que es imposible que las negras puedan, después de H4 de las blancas, tomar esa pieza. Por lo tanto hacen torre E8, caballo E5, buena jugada, se mantiene la entrega de la pieza en la casilla G5, caballo F8, alfil C1, se retira. También hay que reconocer que acá hay factores psicológicos, es decir, cuando al rival lo tienen sometido a un fuerte ataque y con entrega de material, es bastante incómodo y hay que tener nervios de acero para poder soportar la tensión que se genera justamente en esas circunstancias. Dama C7, G4, excelente jugada, abriendo línea hacia el enroque de las negras. Caballo 8 a D7, ya demostrando cierta inseguridad en las defensas negras. G5, bien, rompiendo la estructura de peones que defiende al monarca de las negras. Caballo E5, D por E5, sin apuro. Caballo D7, y ahora en vez de capturar G por H, las blancas con absoluta tranquilidad sostienen el peón avanzado en E5 porque saben que no hay defensa buena en este momento para la posición de las negras. H por G5, ya que no había mayor jugada satisfactoria de parte de las negras, pero abrir la columna H es un verdadero suicidio y veremos cómo el conductor de las piezas blancas desbarata totalmente las fortificaciones negras. H por G5. Y con esta jugada G6, las negras pretendían llegar a tiempo a salvaguardar las defensas de su monarca. Pero veremos que rápidamente la dama de las blancas ingresa a la defensa de las negras. Alfil B4, para evitar que ese caballo en algún momento vaya a E4 con un contundente caballo F6. Pero blanco ya ha visto más lejos. Dama H4, amenazando un dama H8 mate. Rey F8, obligado a huir. Y ahora un excelente remate de la posición. Se sacrifica el alfil en G6, desbaratando totalmente los peones del enroque de las negras. No hay jugada buena para las negras. F por G6, torre por D7, alfil por D7. Si tomaba con dama, el resultado es prácticamente igual. Se perdía la dama. Dama H8, jaque. Rey E7, esperando huir por la casilla D8, pero para fatalidad de las piezas negras. Dama F6, jaque mate. Una bonita miniatura de ajedrez donde el blanco supo sacar provecho de la mala configuración de peones en el enroque de las negras y la mala distribución de sus figuras para defender al monarca. Nótese que el rey de las blancas no necesitó enrocar. Es decir, su posición permitió que rápidamente las piezas blancas pasaran al ataque con una excelente economía y distribución del material para lograr el desbaratamiento total de las fortificaciones negras. Una linda partida donde acá se produce el famoso mate de las charreteras. Nótese como el rey negro está obstaculizado por la torre que está en E8 y el peón que está en E6. Y además el alfil de D7 impide que este rey escape por la casilla D7. Y la dama, en su posición como torre, impide que el rey acceda a la columna F y en su función de alfil le da el jaque mortal en la casilla F6. Linda partida, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y vuelvan a reproducirla para que vean los matices de este interesante ataque donde en esta oportunidad el rey de las blancas no necesitó enrocarse. Muchas gracias, espero que estén todos muy bien y se sigan cuidando mucho. Hasta un próximo momento.